Hi guys, welcome to the new unit. We are starting with unit number 4, and for this unit, we are going to start checking the past tenses. You are going to learn how to talk and how to write in the past. And for now, we are going to start with the most basic grammar topic and some vocabulary related that you are going to need. Bueno, chicos, vamos, como les estaba diciendo, vamos a empezar con una nueva unidad y en esta nueva unidad vamos a empezar a revisar los tiempos en pasado. Ustedes van a aprender cómo hablar y cómo escribir en el pasado, específicamente en pasado simple. Entonces vamos a empezar acá con la explicación. Recuerden que a lo largo del video ustedes tendrán unos ejercicios para que puedan ir practicando con lo que se les está explicando. Y en la unidad también tendrán ciertos links que ustedes pueden seguir para practicar más a fondo la parte gramatical, la parte de escucha, de lectura y también tendrán las actividades H5P para que practiquen aún más con los ejercicios que se proponen ahí. Okay, we are going to start here with the topics. The topics for unit number 4 for the grammar ones are going to be the simple past of the verb to be. We are going to study all of the forms, the affirmative, negative, and interrogative. And we are going to check time expressions in the past. And for the vocabulary, we are going to check some linking words. Okay, related with the grammar, we are going to start checking here the simple past of the verb to be. Lo primero que vamos a ver para la parte gramatical es el pasado simple del verbo to be. Vamos a ver cómo se escribe todas sus formas, afirmativa, negativa o interrogativa. Y acá les voy a estar mostrando algunos ejemplos. So, what is the verb to be? ¿Qué es el verbo to be? Como ya lo conocemos, el verbo to be es un verbo que se utiliza para hablar acerca del ser o del estar. ¿Ya? That is the meaning of the verb to be. In this case, we are going to use the verb to be for the past. So, what is the conjugation of verb to be for the past? It can be was or were. Depending on the subject, we are going to use was or we are going to use were. If the subject is singular, the verb to be is going to be was. For example, he was short, I was a police officer, she was beautiful, it was expensive. And if the subject is plural, we are going to use were. For example, we were at Rome, they were in Russia. Acá nos hace falta un sujeto y el sujeto que nos hace falta es you. You es una excepción porque recuerden que you puede significar tú, usted o ustedes. O sea, puede ser tanto singular como plural. Entonces, para you va a ir con were. Por ejemplo, si yo quiero decir tú estuviste en la casa, yo diría you were at home. Entonces, dependiendo del sujeto del que hablemos, cuando utilicemos el pasado del verbo to be, vamos a utilizar was o vamos a utilizar were. Pero a pesar de que sean dos palabras diferentes, son el mismo verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo to be. ¿Por qué explicamos este verbo to be aparte? Porque es un verbo especial, funciona diferente al resto de los verbos. Entonces, cada vez que ustedes quieran decir yo fui, yo estuve, ella fue, ella estuvo, ellos fueron, ellos estuvieron, es cuando vamos a utilizar el verbo to be. Si lo que yo quiero decir es otro verbo, como por ejemplo yo comí, yo bebí, que no sea el ser o estar en el pasado, ya tiene una gramática diferente. Pero para to be, como es tan especial, como es un verbo diferente, por eso iniciamos explicándolo. Pero lo importante es tener presente que solamente voy a utilizar el verbo to be cuando me esté refiriendo al ser o al estar en el pasado. En este caso, con were o con was.
Okay. We are going to check some examples. Vamos a revisar algunos ejemplos for affirmative and for negative sentences. Vamos a empezar acá con unos ejemplos para formas afirmativas y negativas. Look at this. Here we have the present. Acá tenemos el presente, ¿sí? En el presente, como nosotros estábamos viendo, ¿cuál sería el presente del verbo to be? Is. He is tall. Pero si ya lo que yo quiero decir está no en el presente, sino en el pasado, me voy a ir con el pasado. En este caso, como tengo el verbo to be, acá está el verbo to be, pues ese mismo verbo to be es el que lo paso a pasado. Entonces, presente, he is tall. Pasado, he was short. ¿Ya? En este caso, entonces, he is tall, ¿sí? Ahora es alto, pero en el pasado, ¿cómo era? Él era pequeño. He was short. Acá, negativo. Primera regla de verbo to be. Cuando sea una oración negativa, solamente le agregamos la negación después del was. ¿Sí? No hay que agregar ningún auxiliar como did o como do o como does porque no corresponden. Simplemente si quiero hacer una oración negativa con el to be, le agrego la palabrita not después del was. He wasn't short. ¿Sí? En el pasado, él no era pequeño. Look at this. He wasn't short. He was tall. And let's check here some other examples. So this is the present, and in the past, he says, I was a police officer. Yeah? And if that is negative, I wasn't a police officer. Remember that for the negative sentences, you just add not after the verb to be. Recuérdense que para las oraciones negativas, simplemente agregan el not después del verbo to be. Okay, here we have, this is the present, and in the past, she was beautiful. She was beautiful. Or she wasn't beautiful, yeah? So we have the verb to be plus the word not. She wasn't beautiful. Okay, and for the simple past, we also can do questions and we can do answers. Yeah. So depending on the kind of question, we are going to use a different word. Let me explain myself. Entonces, dependiendo del tipo de preguntas que ustedes hagan, pues a unas preguntas les van a tener que agregar una palabra de más. ¿A cuáles preguntas? Entonces, nosotros tenemos preguntas de sí o no. Yes, no questions. ¿Cuáles son esas yes, no questions? Las que estoy marcando acá en el cuadro verde. Was it expensive? Porque es una pregunta de sí o no, porque la respuesta puede ser o sí o no. Entonces, was it expensive? ¿Estaba costoso? Yes, it was. Sí, lo estaba. Or no, it wasn't. No, no lo estaba. Esas son yes, no questions y esas se llamarán interrogative yes, no questions. ¿Ya? For example, here, were they in Russia? Yes, they were. No, they weren't. Yes or no answer. Were you late at school? Yes, no question. Yes, I was or no, I wasn't. Cuando respondamos un yes, no question, si el verbo principal es el verbo to be, pues respondemos acá con el verbo to be, dependiendo del sujeto del que estemos hablando, ¿sí? Si alguien me pregunta, were you in Russia? Yo no voy a decir, yes, I did. No, porque el que estoy utilizando acá es el verbo to be. Entonces, tengo que quedarme con el verbo to be y pues antes de poner si es were o was, pues tengo que ver de qué sujeto me están hablando. Si es I, pues pongo was. Si es it, pongo was. Pero si es they, voy a poner were. Y el otro tipo de preguntas que les estaba hablando, que era cuando teníamos que agregar una palabrita de más, es estos interrogative questions word. Pay attention. Vean que la gramática acá es la misma. Were you late to school?
después del punto que estoy marcando acá rojo, la gramática es exactamente la misma de abajo. Were they in Russia? Ok. Was it? Acá no lo tenemos porque no aplica. Pero, ¿cuál es la palabra que estamos agregando de más? Estas WH words. ¿Cuándo utilizamos estas WH words que estoy encerrando en rojo? Cuando ustedes quieran preguntar por algo específico. Dependiendo de lo que quieran preguntar, pues van a utilizar un WH word diferente, que esto ya lo hemos estado viendo. Entonces, si quiero preguntar el por qué, voy a utilizar why. Si quiero preguntar el cuándo, puedo utilizar el when. Y si quiero preguntar el cuánto, voy a utilizar how much. Y así, dependiendo de todas las WH words que ustedes pueden tener. Entonces, cuando tengan un question word, esa WH word va a ir justo al principio, antes del verbo to be. ¿Sí? Y cuando tengan un WH word, pues la respuesta no va a ser ni sí o no, porque yo no puedo decir, when were they in Russia? ¿Cuándo estaban ellos en Rusia? Y yo decir sí. No, porque lo que me están preguntando es cuándo. Entonces la respuesta pues va a ir dependiendo de lo que me pregunten. ¿Cuándo? En el 2002, en el invierno, ¿ya? Okay, so this is the summary. For doing negative sentences, you just add not, wasn't, or weren't. You are going to use was for singular pronouns and were for plural pronouns and also for the subject you. And this is the grammar for the yes-no questions. Yeah. For yes-no question, you are going to do a short answer, and it can be yes or no plus the subject and was or were, or no plus the subject or wasn't or weren't according to the subject that you are talking about. ¿Ya? Estas son las respuestas cortas. Entonces, en respuestas cortas que va sí o no, el sujeto, y dependiendo del sujeto, pues ponen was o were, si es afirmativo, si es yes, o ponen wasn't or weren't, si es negativo, o sea, si es no. Okay, now, we are going to check something that is pretty useful, and are the time expressions. Vamos a estudiar algo que es muy útil cuando empezamos a ver tiempos en el pasado, y son estas expresiones de tiempo que nos indican pasado. ¿Por qué es importante? Porque cuando veamos pasado del verbo to be o cuando veamos pasado simple en la siguiente unidad, cuando ustedes identifiquen estas expresiones de tiempo, quiere decir que esa cosa sucedió en el pasado y que van a utilizar pasado simple porque nos están nombrando exactamente cuándo pasó. Entonces vamos a aprender a identificar cuáles son esas expresiones. Entonces, la primera palabra que tenemos es ago. Ago. ¿Cuándo utilizamos esta palabra ago? La utilizamos para mostrar que algo sucedió en el pasado. Entonces dice, we use time reference plus ago to show how far back in the past something happened. Entonces, la utilizamos para mostrar que, como con qué anterioridad algo sucedió en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, si algo sucedió en el pasado hace 1 hora, estoy hablando yo de la anterioridad con la que eso sucedió. Si fue, no sé, fue reciente, hace 5 minutos, la anterioridad cuando eso pasó fue hace 5 minutos. Entonces, este go ustedes lo pueden combinar con varias cosas, dependiendo de qué tan atrás en el pasado eso haya sido. Si fue 1 hora, si fue hace 1 hora, pues an hour ago. El ago siempre va a ir al final. Si fue 3 días atrás, entonces 3 days ago. 6 meses atrás, 6 months ago. 10 años atrás, 10 years ago. Many years ago, muchos años atrás. A long time ago, mucho tiempo atrás. 5 minutes ago, 5 minutos atrás. Entonces, cada vez que ustedes quieran denotar hace cuánto pasó algo, vamos a utilizar este go. Veamos acá unos ejemplos.
The movie ended 5 minutes ago. The plane landed 2 hours ago. My son was born 6 months ago. My husband died 10 years ago. I took that photo many years ago and I came to this city a long time ago. Estas son las primeras que empezamos a diferenciar. Entonces, cuando tengan la palabra ago y tengan antes un número o una palabra o una expresión, nos quiere decir que eso sucedió hace cierto tiempo. Okay, the second word is last. Last. ¿Cuándo utilizamos ese last? Utilizamos ese last para demostrar que algo sucedió en el pasado. ¿Cómo se podría decir? Esta palabra last es más cercana, ¿sí? Es más cercana al presente. Por ejemplo, last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last January, el pasado enero. Last Christmas, la Navidad pasada. Last summer, el verano pasado. Last year, el año pasado. Last night, la anoche, ¿sí? Entonces, con este last, lo que estamos diciendo es el pasado de la palabra que estemos diciendo. ¿Sí? Si decimos week, que es semana, y le agrego el last, pues me queda la semana pasada. Si utilizo January, que es el mes, y le agrego el last, pues me queda el mes pasado. Entonces, lo que nos indica esta expresión last es que lo que estamos nombrando acá, January, Christmas, Summer, y cuando le agregamos el last, sucedió en el pasado. Entonces, las pasadas Navidad, el pasado verano, el pasado año, literalmente se diría así, el pasado año, porque primero van a poner last, ¿sí? En español se dice el año pasado, pero pues, como ven, en inglés cambia. Last night, anoche, o acá, la pasada noche. Last Monday, el pasado lunes. ¿Ya? Entonces veamos acá algunos ejemplos. I saw a game on TV last night. My parents traveled to Japan last month. Michael arrived in Mexico last January. Last Christmas, I got a lot of presents. Como pueden ver, este last, esta expresión de tiempo puede estar tanto al final de la oración como al principio. My girlfriend and I met at a beach last summer, and last year, Jake and Jill got married. Importante entender acá que con la palabra last no se utiliza de, no decimos the last night, ¿vale? No es necesario. Simplemente decimos last night, last Christmas, last January, last year. No need to use the. Esto no hay necesidad de agregar la palabra de. Okay, and here we have yesterday. Yesterday significa ayer. Entonces, siempre que queramos utilizar, nombrar el día que sucedió antes del día de hoy, pues sería ayer. Entonces, yo fui a la universidad ayer, ¿sí? En esa no hay tanto complique, pero lo que sí tenemos que tener claro es que podemos decir ayer por la mañana, ayer por la tarde o ayer por la noche. Entonces, si quiero decir ayer por la mañana, yesterday morning, ayer por la tarde, yesterday afternoon, y ayer por la noche, yesterday evening. ¿Ya? For example, Charles rode a suite to work yesterday. We got up early yesterday morning. She left the hospital yesterday afternoon, and yesterday evening, Joel called me.
So as you can see here, we can have yesterday or with the times of the day, morning, afternoon, evening, and also it can go in the beginning of the sentence. Okay, and with these guys, you will be prepared. Also, we need to take into account that to talk about the past, we can also use some expressions of time, some prepositions of time. También tenemos que tener presente estas preposiciones de tiempo que se supone que ya están claras en el presente simple, pero vale la pena recalcarlas. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no sé, la clase empezó a las 9. Entonces, empezó, que es el pasado, que vamos a ver el tiempo. ¿Cómo diría? A las 9, o como diría, el curso empezó el 3 de junio. ¿Cómo podría decir eso? Entonces, vamos a echarle acá un repasito a las preposiciones. In, on, at. Acá esta tabla está muy clarita. Vamos a revisarlo. Entonces, at. ¿Cuándo utilizamos at? Siempre que queramos mencionar una hora, cuando queramos decir, digamos, este es el reloj. Hagan de cuenta que este es un reloj. Y si yo quiero decir noon, es justo al mediodía. Entonces, para decir al mediodía sería at noon. Igual acá, justo a la medianoche, para decir por la medianoche, sería también at midnight. Entonces, para hablar acerca de estas cosas que parten el día a la mitad, como lo son noon y midnight, el mediodía y la medianoche, utilizamos at. Y también cuando pues vamos a comer, at lunchtime, at breakfast time, at dinner time, ahí también utilizamos el at. Pero específicamente no se les olvide para horas. Siempre que quieran decir una hora, será con at. On. ¿Cuándo utilizamos on? We are going to use on if we are talking about dates. Siempre que ustedes estén hablando de una fecha, van a utilizar on. Fecha que implica que haya un mes y un día. Entonces, on January 15, on October the 1st, incluso si le ponen el año de la fecha, sigue yendo con on. Tiene que ser toda la fecha, mes y día, por lo menos. Si le quieren incluir otra información, año. On my last birthday. And in, you are going to use in if you are talking about just years. Si lo que están hablando es solamente el año, no una fecha, sino solo el año, 2015, 2010, 2015, 2010, you are going to use in, ¿ya? And also to talk about years, but in another ways. Seguimos con años, pero por ejemplo acá no decimos en 1960, sino decimos en los 60, in the 60s. Entonces, o acá hablamos del siglo XVIII, ¿sí? Entonces, seguimos hablando de años, es lo mismo. Siempre que mencionen un año, ya sea completo como 1960 o los 60 o en el siglo XVIII, pues van a utilizar la preposición in. Esto es importante sobre todo para lecturas. Nosotros vamos a hacer una lectura en la parte de las actividades H5P para que lo tengan presente. Okay. We have here some examples. We had breakfast at 9 a.m. We went for a walk at noon. We talked about the problem at lunchtime. Martin Luther King was born on January 15. Martin Luther King was born on January 15, 1929. On my last birthday, I had the best party ever. Nelson Mandela died in 2013. In 2000, Sydney hosted the Summer Olympics, and the Beatles were a popular band in the 60s and 70s. As you can see, here you have the examples for the explanations that I just told you. Ok, guys, con esto finalizamos la parte gramatical.
Para la parte gramatical vimos dos cosas importantes para el nuevo tiempo que vamos a empezar a manejar, que es pasado el verbo to be, cómo funciona y expresiones de tiempo, aprender a identificarlas, cuáles estaban en el pasado y cómo se usan. Now, the last topic is going to be vocabulary. Este vocabulario que vamos a ver es se llaman linking words o conectores y son unos conectores muy sencillos porque empezamos acá desde la base. Solamente vamos a ver tres, pero estos tres conectores les van a ayudar a ustedes cuando empiecen a desarrollar la tarea de escritura para que los utilicen y los utilicen bien, ¿sí? Bueno, ok, entonces estamos diciendo linking words. ¿De dónde viene la palabra linking words? Link en inglés significa conectar y word significa palabra. Entonces, cuando hablamos de un linking words, es una palabra que nos ayuda a conectar una idea con la otra. O sea, un conector. Vamos a ver tres. We are going to check and, or and but. Vamos a empezar a ver cuál es el uso de and. Mom, I need those sneakers and Dad, black blues. You always need new clothes. Not today, honey. Maybe for Christmas. So, cuando utilizamos and? And es un conector que se utiliza para conectar dos ideas que expresan algo similar. Entonces, cuando queremos agregar algo más que expresa algo similar, pues utilizamos and. Okay, let's continue here with but. Do you like this leather jacket? I don't. I like the jacket, but I don't like the color. So, when do we use but? We are going to use but to contrast ideas. Esta palabra but la utilizamos para contrastar ideas, ¿ya? Do you like this leather jacket? I like the jacket. Me gusta la chaqueta. But, contrast an idea. Para contrastar una idea. Pero, I don't like the color. ¿Ya? For example, I like shirts, but I don't like t-shirts. She hates jackets, but she likes sweaters. So, a word to contrast ideas, you can use but. And the last one is or. Or. I only have money for one of these skirts. The red skirt or the white skirt. What do you think? Well, I don't like white. The red skirt is a good option. So, the last linking word that we have here is or. When do you use or? You are going to use it to talk about different possibilities. Vamos a utilizar or cuando queramos hablar acerca de diferentes posibilidades, cuando yo quiero dar una opción u otra. Entonces dice, the red skirt or the white skirt, siendo una posibilidad. ¿Cuál? La falda roja o la falda blanca. Entonces, in this case, or is used. También a lo largo de las actividades que ustedes van a desarrollar, se les van a proponer unas actividades para que ustedes practiquen esto más a fondo. Bueno, y con esto daríamos por terminada la explicación de la unidad 1, bueno, 1 para el segundo 50, de la unidad 4, ¿sí? Con esto damos por terminada la explicación para la unidad 4. Espero les haya servido y puedan hacer todos los ejercicios con lo que acabamos de ver. Los espero en la clase sincrónica, chicos. Hope to see you soon. Bye, bye.